eh, nos hace no perdernos esta oportunidad de escucharlo en sus disertimientos acerca del material laboral y el derecho de los trabajadores. Bienvenido, doctor Pineda, bienvenido, doctora Irma, y pues le doy la palabra a usted para que en esta horita pues nos pueda ilustrar acerca de este tema que nos tiene preparados. Buenas tardes, mi doctora Carmen. Gracias por esta invitación del Colegio Nacional de Conjueces y obviamente recordándolos en mi paso durante 13 años como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Labor muy, digamos, buena, agradable. Con ustedes allá, excelente. Bueno, vamos a hablar y a conversar con, digamos, algo que yo considero que no se le ha dado el tratamiento por parte ni de la doctrina ni de la jurisprudencia al interior de Colombia para darle, digamos, el efecto útil a lo que dice el constitucionalismo colombiano sobre el principio protector y el efecto útil de los principios constitucionales, sobre todo de los mínimos de derechos de los trabajadores. Sea lo primero para empezar esta charla en recordar que en la relación obrero-patronal hay una desigualdad impresionante, enorme. Eso es de perogrullo. Por una parte, tenemos al empresario que lo tiene todo, es el dueño de los medios de producción, es dueño de la parte económica como tal, es dueño de la prueba, es dueño del poder social, político, etcétera. Y por otra parte está el trabajador que solamente tiene su fuerza de trabajo al servicio de un empleador. Esa desigualdad que existe es asimétrica. Arriba está el empresario, abajo está el trabajador. Tanto así que el mismo derecho, no solamente en Colombia, en otras latitudes, el derecho le da la prerrogativa a el empresario en una relación que se supone es bilateral, es sinalagmática, le da la prerrogativa a una de las partes de la contratación para que tenga el poder del ius variandi, es decir, modificar las condiciones de trabajo y empleo en cuanto a tiempo, modo, lugar, etcétera, a imponerle reglamentos, a imponerle toda clase, digamos, de órdenes respecto precisamente de la ejecución de la obra, pero más allá también el poder para disciplinarlo. Es algo que yo no comparto, pero está en la legislación colombiana. Yo considero que no es conforme a derecho, no es conforme al respeto a la dignidad del ser humano trabajador, no está conforme tampoco con la aplicación y garantía del derecho a la igualdad, que existiendo partes contratantes, en este caso de la relación obrero-patronal, una de las partes tenga facultad legal para disciplinar y sancionar a la otra parte. Me imagino y yo considero así que conforme al derecho al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, una parte no puede disciplinar a la otra, sino que cualquier conflicto que puede surgir entre ellos, que sea un tercero el que los discipline a ambos. Porque en ese contrato de trabajo, en esa relación obrero-patronal, el patrón que lo tiene todo disciplina, impone normas, impone reglamentos, impone el trámite procesal, impone las sanciones para su contraparte contratante. Pero cuando es el patrón, el empleador, que incurre en una falta, no existe entonces la reciprocidad para que sea disciplinado por el trabajador
o por la organización sindical o por un tercero. Entonces existen unas normas en Colombia que facultan al Ministerio de Trabajo para que haga las investigaciones pertinentes cuando existan algunas violaciones de los empresarios, digamos, al régimen laboral en general. Pero eso, digamos, es materia de otra charla para profundizar si es conveniente que todavía exista o haga parte de la subordinación laboral el aspecto relacionado con la facultad disciplinaria del empresario respecto del trabajador. Yo considero que debe eliminarse para el empleador la facultad de disciplinar a su contraparte contractual. Me parece que no hay garantía. Como se ha dicho, el patrono se convierte en juez y en parte. Y obviamente no va a haber a más la aplicación de la igualdad, tampoco va a haber imparcialidad, obviamente. Bien, entonces, ante las desigualdades que se presentan en esta relación obrero-patronal, la jurisprudencia y la doctrina internacional, incluyendo la colombiana, ha adoptado lo que se ha denominado el principio protector. El principio protector, bastante definido y sobre todo aplicado, adoctrinado por los ilustres juristas uruguayos, pues lo tienen y lo han manifestado que el principio protector es el principal de derechos de los trabajadores. Del principio protector devienen los demás principios constitucionales o mínimos fundamentales de derecho del trabajador. Por ejemplo, trato algunas definiciones como la de Trueba Urbina, que dice que en cuanto al principio protector, también lo llama principio de disparidad social, obviamente atendiendo el carácter asimétrico de la relación obrero-patronal, el patrón arriba y el trabajador abajo. En esa relación asimétrica que se da no solamente en el aspecto económico, social, político, también se da en el aspecto sustantivo y con mayor razón en el aspecto procesal. Allí es donde se materializa y se observa con mayor detalle la desigualdad que existe en el campo de la relación obrero-patronal. Nicolielo también manifestó que el principio protector lo definía como la desigualdad social, la desigualdad compensatoria. Entonces, cuando se habla de la desigualdad compensatoria, se está hablando como, digamos, una expresión del principio protector. Por eso, de este principio, las legislaciones de muchos países han adoptado otras normas jurídicas que implican desigualdades compensatorias para tratar de igualar a las partes desiguales en el proceso. El proceso laboral fue el primero en adoptar la oralidad, que esa es una aplicación del principio protector y de las desigualdades compensatorias, la facultad de fallar ultra y extra petita, es una expresión también, ¿ya? Hay varias, por la interpretación de la demanda fue también la primera, etcétera. Hay muchas formas de la expresión de este principio protector. Entonces, también se definió este principio protector como aquel en virtud del cual el derecho del trabajo, reconociendo la desigualdad de hecho entre los sujetos de la relación jurídica de trabajo, promueve la atenuación de la inferioridad económica, jerárquica e intelectual de los trabajadores. Entonces, digamos, en Uruguay, con esa camada de juristas como Américo Pla Rodríguez, Trueba Urbina, etcétera, Nicolero, Barbagerato, una cantidad, y Giglio en Brasil, y obviamente también Mario Pasco Cosmópolis en el Perú, fueron los que, digamos, vislumbraron, irrumpieron el panorama internacional la aplicación de este principio protector. Y bajemos a Colombia entonces. ¿Qué pasó en Colombia?
En el año 1991, Colombia adoptó un pacto social. Ese pacto se llama Constitución Política de Colombia. Mal o bien, esa constitución existe y mal o bien, quiera o no queramos, esa constitución establece un Estado social de derecho, establece unos principios constitucionales, establece unos valores constitucionales y para el campo del trabajo establece el trabajo de cuatro formas, establece el trabajo como valor social, ¿ya? Valor constitucional en el preámbulo, establece el trabajo como principio del Estado social de derecho en el artículo primero, establece el trabajo como derecho, como tal, en el artículo 25 y también el trabajo como una obligación social en ese mismo artículo 25. Pero además de eso, en varias normas, como el artículo 53, establece los principios mínimos fundamentales de derechos de los trabajadores. Yo hablo de derechos de los trabajadores, no de derechos del trabajo, por una razón, porque el que trabaja se llama trabajador y en esa relación asimétrica, empresario y trabajador, es un contrato bastante raro donde una de las partes es el que tiene derecho laboral y la otra parte tiene derecho mercantil, comercial, civil, que es el empresario. Entonces, en esa relación asimétrica, fíjese, el único que tiene derecho laboral es el trabajador. Por eso yo hablo mejor de derechos de los trabajadores y no de derechos del trabajo. Son cosas diferentes a mi juicio. Pues bien, hay varias normas constitucionales que defienden el carácter del trabajo y de los derechos de los trabajadores. En el artículo 25 de nuestra Constitución se establece entonces que el trabajo, es decir, los trabajadores, ya, en todas sus modalidades en que se desempeñen, gozan de la especial protección del Estado. Allí está incluido el principio protector. Entonces, nuestra Constitución Política de Colombia ordenó en el artículo primero o introdujo en el artículo 25, introdujo el principio protector, objeto de esta charla. Al incluirlo, eso implica que debe tener un efecto útil. El constitucionalismo colombiano, la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo colombiano representado a través de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, no redactaron el artículo 25 como mera retórica o para que ese artículo estuviese muy hermoso a los ojos de la comunidad internacional, sobre todo la comunidad jurídica europea. No. Si allí se dispuso que el trabajo en todas sus modalidades goza de la especial protección del Estado, lo que quiso el constitucionalismo colombiano era introducir para Colombia y para derechos de los trabajadores el principio protector. Esa fue la lógica. ¿Y para qué lo introdujo? Lo introdujo para que tenga un efecto útil, no para que sea letra muerta. Las normas constitucionales y todas las normas jurídicas deben ser interpretadas siempre de la manera en que produzca un efecto útil, no lo contrario, de que no lo produzca. Ese es el problema de los intérpretes de nuestra Constitución, que tenemos una cantidad de normas muy hermosas, garantes de derechos fundamentales, pero la aplicación es al revés. Y ya lo vamos a explicar cuando observemos o analicemos lo que es el derecho a la estabilidad como principio mínimo fundamental. Pero fíjense sobre este principio protector del artículo 25. Entonces, la norma constitucional, al decir que el trabajador goza de la especial protección del Estado, le está dando órdenes, la Constitución, a todos los servidores públicos de Colombia. Todos los servidores públicos de la rama legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control, etcétera, etcétera, todos estamos obligados a proteger a los trabajadores. Suena algo raro porque es difícil meternos en el disco duro esto, pero ese es el principio y ese principio se estableció allí para que produjera un efecto útil.
Y el defecto útil es proteger. De este principio protector emanan los demás principios. Así lo dijo Américo Plas Rodríguez en Uruguay. Y la doctrina internacional lo ha venido reconociendo que es así. Y fíjense lo que dice el artículo 25, que ese trabajo y el trabajador en todas las modalidades, eso significa que goza de la protección del Estado en la modalidad de empleo formal, empleo informal, empleo público, empleo privado, empleo del aire, empleo de la tierra, del mar, no importa qué modalidad de trabajo esté ejerciendo la persona. Lo que importa es que en todas las modalidades, como lo dice la norma constitucional, el trabajador goza no de la protección del Estado, de la especial protección del Estado. Es la especial protección del Estado. Es lo que debemos tener claro. Y si el constitucionalismo dijo que había que reconocer y proteger al trabajador de manera especial, es porque había que hacerlo o porque ese plus que se le dio tenía que ir más allá de lo común u ordinario. Perfectamente el constituyente pudo haber dicho, el trabajo en todas las modalidades goza de la protección del Estado. Perfectamente. Y bueno, había protección. Pero es que la Constitución dijo, goza de la especial protección del Estado. Ahora, traslademos eso a un proceso. ¿Cuál es entonces el papel del juez en el Estado social de derecho, donde por mandato no solamente del artículo primero, donde dice que uno de los principios del Estado social de derecho es el trabajo, además de la dignidad del ser humano? Pero traslademos al artículo 25 que estamos analizando, donde tiene el deber de proteger especialmente al trabajador. ¿Cuál es el efecto útil? ¿Qué debe hacer el juez? ¿Cómo debe aplicar el juez en un proceso esta norma? A mi juicio, y tal como la ha manifestado la Asociación de Jueces y Magistrados de Latinoamérica, la aplicación del principio protector en el proceso como tal le ordena al juez para que proteja al trabajador. La orden es sencilla, proteja al trabajador. Entonces, todos los servidores públicos, y con mayor razón jueces y magistrados, todos los servidores públicos estamos obligados a proteger a los trabajadores. Es un mandato constitucional. La gente se pregunta a veces, bueno, ¿eso no implicaría una violación al principio de imparcialidad? No, no se trata de violar el principio de imparcialidad. El juez en el proceso tiene que ser imparcial. Claro que debe ser imparcial y debe dar las garantías procesales a las partes y a los terceros que estén involucrados en el proceso. Esa es otra cosa. Lo que el juez no puede ser es neutral. ¿Por qué? Porque está obligado a proteger al trabajador. Es un mandato constitucional. Pues bien, seguidamente entonces analizamos de qué manera puede el constitucionalismo colombiano aplicar y hacer útil los principios constitucionales que devienen del principio protector. Entonces, aquí en Colombia, el artículo 53 de nuestra Constitución estableció lo que son los principios mínimos fundamentales de derechos de los trabajadores. No los estableció todos, enunció algunos, pero no todos. Pero bueno, allí están, a mi juicio, los fundamentales, los principales. Y ojo, devienen todo del principio protector. Para mí, yo considero que este artículo 53 ha debido estar ahí mismo en el artículo 25. O sea, no era necesario hacer dos normas para incorporar los principios mínimos fundamentales en el artículo 53 y dejar el principio protector en el 25. Eso ha debido ser en un solo artículo. Pues bien, ahora, ¿qué cosa es un principio? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su efecto útil?
Aquí en Colombia, la Corte Constitucional dictó una sentencia muy famosa en el año 92. Según se dice en esa sentencia, digamos, el, la, el ponente, fue Ciro Angarita Barón, que dicen que ha sido el mejor magistrado de la historia de Colombia. Han dicho muchos, ¿no? Pues un gran jurista. Entonces, la lógica es, digamos, según lo definió la Corte Constitucional en 1992, sentencia T-406 de 1992, recuerdo. Allí la Corte analizó qué es el Estado Social de Derecho, para qué sirve, en qué consiste nuestro Estado Social de Derecho. Y analizó la Corte Constitucional la diferencia entre valores constitucionales establecidos en el preámbulo de la Constitución y en el artículo 2, y también los principios constitucionales del artículo 1, del artículo 53, entre otros. Entonces, en esa definición, la Corte dijo que los principios constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, dijo la Corte, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de los principios normas de aplicación inmediata, tanto para el legislador como para el juez. Fíjense que los valores, dijo la Corte Constitucional, los valores establecen fines a los cuales algún día se va a llegar. Por eso es que en el preámbulo de la Constitución establece como fin, para lograr la unidad de la nación, establece la justicia, el trabajo, el conocimiento, la paz, la igualdad, etcétera. Esos son fines, son valores que establecen un fin para que algún día nosotros como colombianos podamos tenerlo, disfrutarlo, pero ese es un fin, así lo reconoció la Corte. En cambio, los principios no son fines, los principios son prescripciones jurídicas para el presente, no es para el futuro, es para el presente, y son de aplicación inmediata, es decir, son judicializables, los valores no. Esa sentencia muy bonita, T-406 del año 92, la pueden ver. Entonces, estos principios constitucionales, entre otros, recordemos, en el artículo 1 están los principios del Estado Social de Derecho, como la dignidad del ser humano, el trabajo, la prevalencia del interés general y la solidaridad de las personas que conformamos este Estado. Son 4 principios del Estado Social de Derecho, pero está también los principios mínimos fundamentales de derecho del trabajo, que son principios constitucionales como tal. Son principios constitucionales. Yo recuerdo una famosa sentencia de la Corte Constitucional donde recordó que los derechos constitucionales todos son derechos fundamentales. Todos. Si están en la Constitución es porque tienen el carácter de fundamentales. Así lo dijo la Corte Constitucional, no yo. Entonces, estos principios mínimos fundamentales de derechos de los trabajadores como tal, entre otros, bueno, hay una cantidad, pues, digamos, la taxatividad que aparece allí, ahí está desde el principio el salario mínimo vital y móvil, está también el principio de la favorabilidad, la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, está la prohibición de transigir los derechos ciertos e indiscutibles, está la condición más beneficiosa. Hay una cantidad de principios allí. Pero entonces, bueno, no alcanza el tiempo, la hora para explicarlo con detalle todos, pero sí quiero resaltar, entre otros, que estos principios como tal, para su aplicación deben ser concatenados como tal para reforzar su efecto útil con los principios del derecho internacional. Entonces, vamos por partes.
Recordemos que Colombia en el preámbulo dijo que teníamos que buscar la integración de la comunidad latinoamericana y del Caribe. En el artículo 9 también dijo que había que buscar esa integración, que Colombia hacía respetar los principios del derecho internacional como el Pacta Sunt Servanda, entre otros. En el artículo 224 de la Constitución establece que el presidente de la República puede, imagínense esto, el presidente de la República puede aplicar de manera provisional los tratados y convenios, pero de materia económica. En cambio, no lo puede hacer cuando se trata de tratados y convenios que reconocen derechos humanos. Es algo contradictorio. O sea, provisionalmente sí puede aplicar un tratado y convenio económico, pero no lo puede hacer siendo un tratado de derechos humanos. Eso amerita, esa norma constitucional, a mi juicio, amerita una extensión, o que también se diga que puede también hacer aplicable provisionalmente un tratado de derechos humanos, porque entre otras cosas el derecho existe y la dignidad del ser humano existe, y el Estado del Derecho existe para garantizar la dignidad del ser humano, no para garantizar la dignidad de una máquina, porque la máquina no tiene dignidad, tiene valor, y los seres humanos no tenemos valor, tenemos dignidad. Entonces, por esa razón, ese artículo 224 constitucional debe ser revisado, debe ser ampliado a mi juicio. Entonces, Colombia como tal adoptó, en virtud de su relación internacional, adoptó varios tratados y convenios internacionales. Ejemplo, los convenios 87, 98, 151, 154 de la OIT sobre libertad sindical, entre otros, hay una cantidad. Pero también aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobó el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, ha aprobado tratados sobre géneros de discapacitados, etcétera. El protocolo de San Salvador también fue aprobado, y aprobó la Convención de Viena, que es la convención que regula los tratados internacionales. Hay algo importante en esta Convención de Viena, que la convención estableció en el artículo 27 lo que se llama el control de convencionalidad. En otros términos, el control de convencionalidad lo que busca es que en los estados que hagan parte de la comunidad internacional y que hubiesen aprobado esa Convención de Viena, estén obligados en primera medida a aplicar las normas internacionales y luego sí aplicar las normas nacionales como tal. Es decir, la obligación es primero la norma internacional y luego la norma nacional. Le voy a leer el artículo. La norma dice derecho interno y la observancia de los tratados. Dice la norma, estoy hablando de la Convención de Viena, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Reitero, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Entonces, vayamos al caso colombiano. Colombia, como dije, Colombia ha aprobado varios tratados y convenios internacionales, los ha ratificado. Ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos es la ley 16 de 1972. El protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, es la ley 319 de 1996. La Convención de Viena es la ley 32 de 1985. Y así hay una cantidad. Los convenios de la OIT, sobre todo de la libertad sindical del año 48 y 49, fueron aprobados acá en Colombia en el año 76. De tal manera que tenemos una gran cantidad de tratados y convenios de derechos humanos como estos que acabo de manifestar, y ellos, conforme al artículo 93 de la Constitución, prevalecen en el orden interno. Es un mandato constitucional y esa norma no la hice yo.
ni la hizo el amigo, el otro, no, la hizo fue el pueblo colombiano, a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y dijo en el artículo 93, los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos prevalecen en el orden interno, prevalecen. Ahora, vamos al campo ya práctico en un proceso laboral. ¿Cuál es la razón para que el juez laboral, contencioso administrativo u ordinario o de tutela, en caso dado, pueda apartarse de ese mandato constitucional y ante una aplicación de una norma nacional desfavorable que está en contravía de una internacional favorable para un trabajador, opte por aplicar la desfavorable? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Dónde está el principio protector allí? Entonces, yo les pongo un ejemplo. El efecto útil del artículo 53 de la Constitución en cuanto al principio de la estabilidad en el empleo. La norma constitucional solamente dice que el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, llevan 30 y pico de años y no lo ha hecho. No ha habido voluntad de aplicar la Constitución y expedir el Estatuto del Trabajo, pero la norma dice que este estatuto contendrá por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales y los detalla. El principio de la salario mínimo vital y móvil, que el presidente de Colombia cuando estableció el nuevo salario mínimo, dijo que el salario tiene que ser vital. Lo que hizo el presidente de Colombia fue darle aplicación, darle efecto útil al principio de la movilidad salarial y al criterio de la vitalidad, ¿ya? Vital y móvil. Un salario tiene que ser vital, es decir, que garantice no solamente la dignidad del trabajador, sino su vida y la de él y la de su familia. Pero tiene que ser vital, garantizar la vida del ser humano. Y además de eso, móvil, atender los criterios, las cuestiones económicas, la devaluación monetaria. No puede permanecer nunca el salario, digamos, indefinido allí, estático. Tanto así que la Corte Constitucional, en una sentencia famosa, con ponencia de José Gregorio Hernández Galindo, manifestó que el trabajador no podía mantener al trabajador sin aumentos, máxime si opta por hacerle aumento a unos y a otros no. Porque en la medida en que el dinero colombiano o haya política económica colombiana de devaluación, a medida que exista esa devaluación monetaria, pues el salario se va devaluando. Y eso implica, dijo la Corte, no yo, que eso configura un enriquecimiento ilícito de parte del patrono. Porque el patrón se está aprovechando de la misma cantidad, de la misma fuerza de trabajo, es decir, del mismo factor de producción del trabajador, pero cada día le está reconociendo un salario menor. Y dijo en la Corte, ese es un enriquecimiento injusto, sin causa prácticamente, o ilícito. Total es que, fíjense, el efecto útil que tiene ese principio es garantizarle al trabajador la movilidad salarial ante las fluctuaciones económicas, pero también garantizarle que sirva para mantener la vida, la satisfacción del trabajador en resolver, digamos, sus necesidades económicas, sociales, culturales, etcétera, no solamente para él, sino para su familia. De eso se trata. Eso implicaría que así como uno se levanta y no, ¿cómo está el dólar? No, que el dólar subió, bajó, lo que sea, ya. Y la política colombiana económica está adoptada, digamos, en pos de eso, pues en la medida en que existan unas fluctuaciones que perjudiquen al trabajador, automáticamente el salario debe mantener su poder adquisitivo. Eso debe ser la lógica. El problema es que eso no lo hacen todos los días, ni todas las semanas, ni mensualmente, sino lo hacen es cada año. Pues bien, vayamos al de la estabilidad. El principio de la estabilidad en el empleo está descrito con 4 palabras en nuestra Constitución.
Y la norma dice estabilidad en el empleo. Son 4 palabras nada más. La norma constitucional no manifiesta excepciones, no dice. La norma no dice el trabajador tiene derecho a la estabilidad en el empleo, excepto en el sector salud o excepto en el sector de la DIAN, excepto en el sector de la fábrica de jabones, excepto en la fábrica o en el colegio de las Carmelitas Descalzas, o excepto allá en el colegio del cura tal, o excepto en el colegio de la monja, o excepto allá en el ejército. No, no. La norma no trae excepciones. No hay excepción a la regla. Ahora viene la situación. Si así se describió la norma, o se redactó la norma mejor, estabilidad en el empleo, el efecto útil de esa norma es que el trabajador goce de la certeza de que va a permanecer en ese empleo y que no se va a ver sometido de manera abrupta y sorpresiva a la decisión arbitraria del patrono. Arbitraria, ojo. O sea, esa garantía, esa libertad, ese respiro que tiene el trabajador, que él llegue y va a saber que se va a mantener allí. Eso es lo que se llama estabilidad en el empleo. Él va a estar